hermanos, estamos compartiendo nuevamente el mensaje del Señor para su pueblo. Este mensaje lleva por título Luz para los gentiles. Oremos. Padre bendito, Dios, creador del cielo y de la tierra, a ti, Señor, nos acogemos en tus bendiciones para que por tu Espíritu Santo nos dirijas, Señor, en hablar, en oír, en entender y en llevar a los hechos las cosas que tú nos hablas en tu palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a las Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, los versículos 46 al 48, que dice así: Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los acontecimientos que se ven en esta porción de las Escrituras suceden en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, que queda en la actual Turquía, diferente a la Antioquía de Siria, que quedaba a más o menos unos 350 kilómetros de distancia. Una semana antes de estos hechos que nos narran las Escrituras en este pasaje, en esta sinagoga, el apóstol Pablo y Bernabé exponían ante judíos y prosélitos el evangelio de Jesucristo. Prosélitos son los que no eran judíos, pero se habían convertido al judaísmo. Ahora, una semana después, por la gran expectativa que se creó debido a las buenas noticias del evangelio que predicaron en esta primera semana, asiste una gran muchedumbre de personas, la mayoría gentiles, llenando esto de celos a los judíos que contradecían a los apóstoles. La sinagoga es una institución que surge durante el exilio en Babilonia, porque en Babilonia no había templo, no habían sacerdotes, no habían sacrificios que ofrecer. Entonces los judíos para mantener viva esas escrituras que habían recibido y de parte de la palabra de Dios, es que crearon esta institución de tipo religioso. Una vez que retornan a Jerusalén después del exilio, continúa la existencia de las sinagogas, pero en sitios fuera de Jerusalén, en el mismo Israel, pero fuera de Jerusalén, y no solamente en Israel, sino en todo el mundo conocido, en todas las ciudades conocidas de aquel entonces. ¿A quiénes se les dice gentiles? Gentiles son todos los que no son judíos, es decir, los que no son descendientes de sangre de Abraham, Isaac y Jacob. En este mensaje hay que apreciar el interés de Dios, su insistencia en que su evangelio sea conocido y predicado en todo el mundo. Para este mensaje lo vamos a ver en 3 puntos. El primer punto dice: rechazo del evangelio. En el versículo 46 ya se vio esta frase donde dice: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo en
Hechos, en el libro de Hechos, al comienzo, antes de su ascenso, les dice, id y predicad la palabra del Señor, me seréis testigos en Jerusalén y por todos los lugares del mundo. Veamos en el profeta Miqueas, en el capítulo 4, el versículo 2, dice así: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí podemos ver tanto este deseo de Dios de que todas las naciones vengan a Él, y también está este mandato de que primero Israel es el que debía recibir la palabra. Sin embargo, en Juan 15:20 vemos esto. Jesús dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El tema es entonces la persecución. Veamos que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el creador de todo, sufrió la persecución y la muerte de mano de sus propias criaturas, lo que habla de la profundidad de la enemistad instintiva del hombre en su pecado contra Dios y contra su manifestación personal en la tierra, evidenciando el hombre lo desesperado de su situación, de su necesidad de la gracia de Dios. La persecución contra Jesús fue de tipo religioso. Si no, preguntémonos, ¿cómo es que todo el aparato religioso de aquel entonces se alza contra él? Los que debían ser administradores de la palabra de Dios, de las escrituras conocidas hasta aquel entonces, son los primeros en rechazarlo, porque habían hecho de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, habían hecho una religión y no estaban dispuestos a dejarla. Y por eso fueron reacios a recibir la verdad que ahora venía del mismo Dios en la persona de el Cristo de Dios, Jesús. Esto pone en evidencia que mediante la religiosidad no se puede llegar a Dios. Por el contrario, la religiosidad resulta en hostilidad a Dios, a Jesús, al Evangelio. El hombre no necesita religión. Lo que necesita es nacer de nuevo, nacer de Dios, hecho sobrenatural que ocurre en la conversión. Necesita ser regenerado por Dios. El apóstol Pedro y Juan son amenazados por el concilio, donde les dicen que no prediquen en ese nombre, refiriéndose al nombre de Jesús. Pero aquí vemos una respuesta maravillosa de parte de los apóstoles, donde dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Después son perseguidos por el sumo sacerdote y los saduceos, los que los meten a la cárcel. Pero un ángel del Señor los libera y les ordena que vayan al templo a predicar el Evangelio. Efectivamente van al templo y nuevamente son capturados y ahora los interrogan las autoridades religiosas. Pero nuevamente vemos estas maravillosas palabras, esta respuesta, que en primer lugar dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En la nueva interrogación dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esta respuesta choca frontalmente con los religiosos,
los religiosos de aquel entonces y los religiosos de nuestro tiempo, que cuando se les predica, se escudan en su religión, en frases como esta: yo tengo mi religión, tú tienes tu religión, yo no me cambio de religión. Y no quieren entender que no se trata de religiones, no se trata de religión, se trata de tu existencia, de tu vida, tu destino, del propósito de tu presencia en este mundo. Se trata de ti mismo, se trata de la verdad, se trata de Dios, se trata de Dios contigo. ¿De qué responderás a Dios cuando Dios te pida cuentas? No te va a pedir de qué religión eres. Ese es el Evangelio, una relación personal con Dios y no algún tipo de religión. Siguiendo con lo de la persecución, cuando Esteban es asesinado, empieza una gran persecución ya generalizada contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y los discípulos fueron esparcidos por toda Judea y Samaria. En Hechos, libro de Hechos, el capítulo 12, 2, se lee: el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Estos hechos hostiles y la persecución determinaron que los seguidores de Jesús salieran tanto de Jerusalén como de otras regiones de Israel, es decir, se fueron a tierra de gentiles. Es así que en Antioquía de Siria se establece la iglesia de Antioquía, que es la iglesia misionera por excelencia y la que envía a Pablo y a Bernabé. Estos acontecimientos del versículo 46 nos hacen ver el fiel cumplimiento por parte de estos misioneros de la estrategia de la iglesia para llevar el evangelio a todas las naciones y apreciar el rechazo a la palabra de Dios por parte de Israel. No es que se quiera condenar la religiosidad de las personas. A donde se va es a que, escudados en una religión, rechacen lo que Dios les está hablando. Finalmente, ¿quién importa más, tu religión o el mismo Dios, la verdad de Dios? El segundo punto, nos volvemos a los gentiles. Al recibir el rechazo de los judíos, escuchamos el pronunciamiento apostólico que dice así: he aquí nos volvemos a los gentiles. Veamos los planes de Dios en Isaías 49, versículo 6. Hablando del Señor, de Dios, Jehová, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el monte de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí es como que Dios le está diciendo a su enviado, al Mesías, que más le interesan las otras partes de la tierra que Israel. Y esto lo está diciendo al siervo sufriente, al Mesías prometido. Estas palabras manifiestan con toda claridad la pasión de Dios por las misiones. Él tiene su mirada puesta en todas las razas y todas las etnias, todas las naciones de la tierra. En este caso, Pablo y Bernabé, con todo denuedo, pronuncian uno de los juicios más serios contra los incrédulos judíos por desechar la palabra de Dios, que a ellos primeramente tenía que ser anunciada. Por lo tanto, la labor misionera tenía que continuar y llevarse a cabo entre los gentiles. Esta frase, no os juzgáis dignos de la vida eterna, se entiende así:
No es que alguna persona sea digna de la vida eterna por sus propios méritos, obras o esfuerzo, pues todos somos indignos de ella, sino que pronunciaban contra sí mismo el juicio de que no estaban dispuestos a recibir la vida eterna, mostrando un arrepentimiento sincero, ya que preferían aferrarse a su religiosidad y así desechaban la gracia de Dios. Este endurecimiento de los judíos sirvió para que el evangelio llegara más rápido a los gentiles y las misiones progresaran más y más. En Hechos capítulo 13, versículo 47 se lee: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Israel rechazó el evangelio y lo rechaza hasta el día de hoy. Sin embargo, Dios tiene su plan para un trato con ellos como pueblo, cuando todas las naciones hayan sido alcanzadas con el evangelio, lo que no impide que se les pueda evangelizar en forma individual con los misioneros de hoy en día en el mismo Israel o en cualquier parte del mundo. Tercer punto, los gentiles reciben la palabra de Dios. El versículo 48 dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto contrasta con la actitud de los judíos. Los gentiles muestran una mejor disposición para recibir la palabra. Se alegran en gran manera porque la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a ellos. El consuelo supremo de la salvación por la gracia de Dios con el poder del Espíritu Santo es experimentado por ellos, y la palabra de Dios se difundía por toda la región, por obra de los que creyeron. Así hace el Evangelio cuando llega a las personas las buenas noticias de la gracia de Dios, del perdón de pecados, por la obra redentora de Dios por medio de la muerte de su Hijo unigénito, Jesús, en la cruz del Calvario, y su resurrección al tercer día, como la gran manifestación del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, estos acontecimientos reales ocurridos en el primer siglo de nuestra era son hechos que no quedan solamente como sucesos que estamos recordando, sino que son eventos teológicos que marcan la estrategia actual de las iglesias para seguir el camino misionero que no cesará hasta que nuestro Señor Jesucristo venga otra vez y esto se convierte en el desafío y tarea para la iglesia cristiana del siglo XXI y especialmente para las iglesias latinoamericanas. La necesidad del Evangelio del Reino de los Cielos o Evangelio de Jesucristo es más urgente que nunca. Tenemos un mundo globalizado en donde crece el secularismo, el humanismo, donde el Dios es el mismo hombre, el avance del Islam, el desarrollo de la maldad, la perversidad, la corrupción, la ideología de género. Pero nosotros tenemos el poder de Dios, sus promesas, y sabemos el triunfo final de Cristo, el Cordero de Dios, que vencerá con su pueblo a todos ellos, teniendo como armas su amor,
su gracia, su perdón, su fe, y como soldados a su pueblo, dotado de su poder y protección. Como conclusión, 3 conclusiones. Primera, la religiosidad de las personas puede ser motivo de hostilidad o rechazo a la palabra de Dios, lo que va en contra de ellos mismos. Segunda conclusión, la pasión de Dios por ser conocido y alabado por todas las naciones y pueblos del mundo no puede ser ignorada o postergada. Tercera conclusión, dispongámonos y preparémonos para esta necesidad del mundo actual, es decir, las misiones en el Perú, en América Latina o en el resto de países del mundo, lo que se llama las misiones transculturales. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.